Abro hilo de la vez en la que casi me ahogo en un río por culpa de mi papá. Todo esto pasó un día en el que estaba jugando en mi PS4 y mis padres me llaman porque estaban decidiendo en qué lugar pasaríamos las vacaciones, así que me dijeron que eligiera un lugar para ir a pasar las vacaciones. Yo pregunté que qué lugares podía elegir y mis padres me dijeron: Hijo, yo propongo que vayamos a donde tu tía a pasar las vacaciones. Hijo, yo propongo que vayamos a nuestro río favorito a pasar las vacaciones. Ok mamá, pero quiero ir al río. Entonces ve preparando tus cosas, hijo, para que nos vayamos al río. Yo elegí el río porque era mi río favorito y también era el río favorito de mi papá. Entonces guardé todo lo que iba a llevar en una mochila y metí la mochila en el auto para irnos rumbo al río. Entonces íbamos a llegar al río, pero era un poco tarde para ir, así que decidimos quedarnos a dormir en la casa de mi prima que vivía cerca del río. Cuando llegamos a la casa de mi prima, me fui a dormir pues estaba un poco cansado. Al día siguiente, cuando me desperté, mi madre viene y me dice: Hijo, ¿no quieres ir al río conmigo? Lo siento mamá, pero no quiero ir contigo, prefiero ir con mi papá. Yo le dije a mi mamá que quería ir con mi papá, pues muy divertido cuando vamos los dos al río. Entonces ve y dile a tu papá que si quiere ir al río contigo. Entonces fui a decirle a mi papá si quería ir al río conmigo y él me dijo: papá, ¿podemos ir hoy al río? Hoy no, hijo, porque iré a ver a unos viejos amigos míos. ¿Qué te parece si vamos mañana en la mañana? Porque en el día hay mucha gente y en la noche hacen fiestas en el río. Entonces vamos en la mañana para tener todo el río para nosotros dos. ¿Qué te parece? Oh papá, entonces vamos mañana. Entonces mi prima me prestó una Nintendo Switch de ella y pasé jugando todo el día para pasar el rato y luego me fui a dormir para irnos al río en la mañana. Entonces en la mañana mi padre me dijo que me fuera preparando para irnos al río. Entonces me preparé y bajé al patio donde estaba mi papá para irnos al río. Antes de que nos fuéramos había escuchado en la televisión que en los ríos estaban habiendo muchas crecidas. Yo no le presté mucha atención y nos fuimos rumbo al río. Cuando llegamos al río había un policía y nos detuvo y nos dijo: Hey, lo siento mucho señor, pero no puede pasar al río debido a que hay demasiadas crecidas y es muy peligroso. Ah, bueno, señor oficial, entonces nos iremos. Entonces mi papá me dijo que lo siguiera y me mostró una entrada secreta que él conocía para entrar al río, pero lo que pasó era que no contábamos con que un policía nos había visto entrar y nos empezó a seguir. Entonces llegamos al río, pero a mí me dio miedo meterme pues el río había crecido mucho y estaba muy hondo. Entonces mi papá vio a un policía dirigiéndose hacia nosotros y me lanzó al río para que no me vieran, pero cuando él se iba a lanzar, el policía que nos había visto entrar al río atrapó a mi papá. Hey, antes de seguir con este video, quisiera hacer esta pausa para decirte que no olvides suscribirte aquí abajo en el botón rojo que dice suscribirse para que no te pierdas nada del contenido de Abro Hilo Hilos con Chems que yo hago. Y si te gusta ver mis videos, pero no estás suscrito, suscríbete para que me apoyes como creador de contenido. Entonces yo me estaba ahogando en el río porque estaba muy hondo, pero un policía saltó al río y me sacó del agua. Entonces los policías nos sacaron a mí y a mi papá del río y luego mi papá tuvo que pagar una multa y tuvo que hacer servicio comunitario durante 3 meses por no hacer caso a la ley. En cuanto a mí, ya no volveré a ir más a los ríos si oigo que hay crecidas. Moraleja, nunca vayan a los ríos si hay crecidas. Y bueno, esa fue la historia de la vez en la que casi me ahogo en un río por culpa de mi papá. No olviden suscribirse y darle like. Chao.